Hola país, bienvenidos. El Poder del Campo, el programa de CRA. La semana esta que terminó fue Jonagro. El jueves, muy buena jornada nacional del agro. Vamos a tener una gran cobertura sobre todo lo que ocurrió allí. El mano a mano de hoy con Alberto Arizu, el presidente de Wines of Argentina. En el bloque de producción de hoy, camélidos, llama, alpaca, guanaco, vicuña. Pero antes, más notas sobre el Congreso de Fundaciones contra la fiebre aftosa, que esto ocurrió en Paraná. ¿Cómo ves hoy al sistema sanitario argentino? Mirá, bien, pero como se marcó hoy, con muchas cosas por corregir. Entiendo y creo de que nosotros, el hombre, es un animal de costumbre y muchas veces nos aburguesamos y por eso es que tenemos que, o nos tienen a veces que pinchar un poquito para hacer algunas cosas. Me preocupa el tema del área de frontera, acá se marcó, Corrientes lo tiene, Entre Ríos también, a pesar de que podamos estar protegidos por río, es bien sabido que la aftosa no tiene ni puente ni represa y el virus cruza, así que la verdad que es uno de los problemitas que nos preocupa, por eso lo hemos dicho muy claro desde CRA y desde la FARM, que es la Federación de Rurales del Mercosur, que tanto Argentina como Uruguay como Paraguay no va a dejar de vacunar. Nos preocupa la postura de Brasil, respetamos, pero con algunas incertidumbres y alguna inquietud. Vamos a ver qué nos dice mañana el representante que nos va a comentar algo acá. Es bien sabido el problema que ha tenido Colombia, que le echa la culpa a Venezuela, pero también tenemos algunas pequeñas dudas con Ecuador. Seguramente, como se dijo hoy acá, algún día se dejará de vacunar. Pero hoy no está en el corto plazo, hay muchas cosas que cumplir y que hacer y que respetar antes que este tema. Bien sabido que Brasil, como ser, pasó de una vacuna de 5 centímetros a 3 y ahora parece que va a ir a 2, que en el tema de los cerdos. Pero bueno, el tema que Brasil lo arreglan los brasileros, pero nos preocupa y nos preocupa también la seriedad de OIE y del Instituto Panamericano de Fiebre Aftosa, donde con Dardo Chiesa hemos cuestionado muy fuertemente la responsabilidad y la seriedad como órganos rectores de esto, ¿no? Ustedes son una región libre de aftosa sin vacunación. Digo, esto también abre el potencial de nuevos mercados, como pasó con Japón. ¿Cómo está la situación hoy actualmente en el sur? Bueno, nosotros abarcamos 5 provincias y aparte de eso, la zona de Patagones, de provincia de Buenos Aires. Hace 60 años comenzamos con una barrera, con idas y venidas, con fracasos, rifles sanitarios, cambio de autoridades, y desde el año 92 comenzamos a trabajar realmente con un gran equipo que yo hoy conozco, pero realmente no estaba en ese momento en la condición, y hemos mantenido la barrera hasta hoy libre de aftosa sin vacunación. Fuera de los zoo, tengo que hablarte de lo fitosanitario. Dentro de los zoo, puedo decir que Lo Rojo ha conseguido que Japón venga a comprarnos carne, que nos da una gran experiencia y es un gran ejemplo para el resto del país y para Sudamérica. Dentro de lo verde, que es lo fitosanitario, debemos decir que tenemos el orgullo de estar libre de mosca de los frutos, cosa que hace de la eliminación de muchos países dentro de Sudamérica y también de haber conseguido un mercado como es el mercado de Estados Unidos. ¿Cómo ve hoy la situación sanitaria argentina y esta medida que anunció Negri y ya se venía hablando de bajar los centros regionales de 14 a 7? Bueno, este es parte de la reestructuración que está haciendo el SENASA, de 14 regionales a 7.
Él fundamenta que el SENASA hoy, con más regionales, lo único que hace es tener 14 SENASA chiquititos que interpretan, hacen lo que quieren, y que en función de que sea una sola voz es mucho mejor tener menos regionales. En cuanto a la distribución de las regiones, lo han hecho más en función de la certificación de las cadenas y productos hacia la exportación que en las áreas políticas, y esto quizás para nosotros que venimos más acostumbrados a tener el localismo, decir yo soy de La Pampa o el otro Córdoba o el otro Entre Ríos, puede llegar a tener una visión de sentirse un poco molesto, pero ellos dicen que es mucho más ágil para el control y la certificación poder trabajar por cadenas. Habrá que verlo, tampoco dice que sea el modelo final, sino que es un modelo que está a prueba y que se va a trabajar así, que aunque sea exitoso, dentro de 3 o 4 años va a haber que modificarlo, abriéndolo un poco más, pero bueno, es el camino que están proponiendo. Bueno, nosotros en forma preventiva, en forma anticipada, no podemos decir mucho más que empezar a validar si hay inconsistencias y empezar a comunicar para corregir. Y en frontera hay mucha ganadería de subsistencia, en donde el sistema solidario, yo cuando hablé hoy dije el sistema es participativo, mixto, participativo y solidario. El solidario es porque todos tenemos gente de subsistencia a la que los que pueden pagar la vacunación le pagan a los que no pueden. Y habrá que ver cómo este sistema solidario abarca a la ganadería de subsistencia que subyace en frontera, que además es transeúnte, porque también tenemos que entender que socialmente tenemos gente que vive en frontera que no es ni argentina ni paraguaya, es argentina y paraguaya, las dos cosas, porque viven un rato de cada lado. Y esta es la realidad. Me parece que como una buena iniciativa que dio Negri es que se arma reuniones para tratar el tema frontera, reuniones con los productores. Y esas reuniones deben ser en territorio y tocar tramo por tramo la frontera, porque no es lo mismo Formosa que Salta y no es lo mismo Misiones que Formosa. Así que bueno, hay que trabajar esa discusión, hay que darla. Para agendar, 24 de septiembre, taller para veterinarios en la Sociedad Rural de Coronel Dorrego, provincia de Buenos Aires. 4 al 7 de octubre, la 121ª, 121, Expo Nacional Agricultura, Ganadería, Granja, Industria, Comercio y Artesanía, 9 de julio, en la provincia de Buenos Aires. Y del 15 al 17 de octubre, la 81ª Exposición General de Ganadería y Angus bonaerense, y esto será en Olavarría. Lo dijimos en nuestro sumario, Alberto Arizu, el presidente de todos los exportadores de vinos de la Argentina, está con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Qué es WOFA? Wines of Argentina es la organización que representa a todos, como vos lo dijiste, a las bodegas exportadoras de Argentina, de todas las provincias argentinas. ¿Hay mucho por hacer? Sí, hemos hecho mucho y hay muchísimo por hacer todavía. Por ejemplo. Bueno, Argentina hoy representa el 3,5% del market of share del mundo en exportaciones. Cuando comenzamos esta historia, que fue en el año 93, Argentina prácticamente no existía en el concierto mundial, teníamos menos del 1% del mercado mundial. Hemos logrado construir a lo largo de 15 años, casi llegamos a tener 4,5% del mercado mundial. Bajamos en los últimos 5 o 6 años. ¿Cuándo fue ese 4,5? Y llegamos a tener el pico en el año 2012. 2012. De ahí bajamos casi un punto. Pero Argentina, cuando vos lo dimensionás, Argentina en función de su potencial productor, exportador, y lo comparás con países que son similares en producción o similares en su potencial, Argentina, yo no tengo ninguna duda que debería estar entre 7 y 8% del mercado mundial, es decir, tiene potencial para duplicar sus exportaciones. Hubo una revolución, para los que no entendemos mucho, una revolución hace 25, 30 años. Yo recuerdo de chico que no había tantos vinos premium en Argentina, una instalación de capitales de otros países y tal.
No solamente de otros países, sino también inversión aquí mismo, interna digo. también. Sí, hubo, a ver, la Argentina, el sector de vinos argentinos transitó una crisis en la década del 80, veníamos de un consumo muy elevado, de una industria que estaba desactualizada, tecnológicamente muy desactualizada en Argentina, que producíamos vinos de calidad mediocre, a un consumo alto, pero de calidad mediocre, Ahí voy. que prácticamente todo lo que producíamos lo consumíamos internamente. Y la Argentina empieza a transitar en la década del 90, con lo que muchas veces criticamos a la década del 90, la industria supo aprovechar algunas de las cosas muy positivas que tuvo esa década, entre otras la posibilidad de poder importar bienes de capital y hacer estas inversiones que reconvirtieron la industria. O sea, los productores locales posicionaron. más gente que vino de afuera. Lograron en prácticamente 5 o 6 años una industria que estaba totalmente fuera de contexto internacional, posicionarla a nivel internacional. Y que puede llegar, que me decías vos, al 8% Sí, hoy Argentina exporta exporta más de 950 millones de dólares y deberíamos estar exportando 1.600. ¿Somos competitivos en millones. precios? Bueno, el tema competitivo es un tema largo para exponerlo. Hoy la Argentina es competitivo cuando uno analiza de que los productos que exportamos, al precio que lo exportamos, vendemos una calidad que es muy razonable con el precio que cobramos. Ahora, cuando uno analiza lo que significa ese margen para las bodegas argentinas, somos poco competitivos comparado con nuestros competidores. Es un problema interno. Es un problema interno. Ahora, para llegar a conquistar al mundo, ¿hace falta modificar cosas internas en la producción o simplemente publicitar o llegar a los mercados? Las dos cosas. Creo que Argentina tiene que mejorar su estructura y hacerla sustentable. Siempre hablamos, y cuando hablamos de competitividad, nos referimos a una parte de la competitividad, que es una parte mínima, el tipo de cambio. Y siempre recurrimos insistentemente al tipo de cambio cuando es una parte menor. Argentina tiene que lograr una competitividad estructural, sustentable, de largo plazo, para poder hacer de esta industria una industria altamente competitiva. Ahora, por el otro lado, es una industria de altísima competencia que compite con muchos otros países del mundo, en un mercado, te diría, prácticamente de competencia plena, total y absoluta, donde obviamente es necesario seguir promocionando y seguir trabajando en la instalación de las marcas. ¿Dónde está la ventaja comparativa mejor? ¿En qué tipo de vinos? Bueno, Argentina hoy te diría que en los vinos, sobre todo en los vinos premium, tiene una ventaja competitiva muy importante. En la base de la pirámide, prácticamente las calidades, que Argentina también las produce muy bien y tiene buena calidad. Hoy en el mundo entero esa parte, mucho existe el nivel competitivo de precios y el mercado intrarregional. ¿Por qué? Porque los traslados de un mercado a otro tienen un componente importante en el costo. Pero cuando uno se eleva en la pirámide, va a mercados premium, hay cuestiones diferenciales. Pero, ¿y algún tipo de vino, hay varietales especiales? Sí, sin duda, Argentina pudo destacarse gracias a tener una variedad que la transformó prácticamente en una bandera, que es el Malbec, una variedad de origen francés, que la trajeron los viticultores europeos a la Argentina ya casi más de 150 años, que logró en la Argentina características que no había encontrado en Europa. Inclusive creo que tuvieron un problema con el Malbec en Francia y quedó aquí Malbec que ellos ya dejaron de tener. Sí, en Francia llegó a tener 60.000 hectáreas, llegó a tener Francia. Que llegó a perderlo por algún tipo de plaga. Sí, por la filoxera. Claro. Y hoy hay 5.000 hectáreas. Argentina es el primer productor del mundo con 41.000 hectáreas. Y logró, pero no solamente eso, sino que logró que el Malbec en la Argentina, gracias a la altura de nuestros valles y las condiciones climáticas, expresara vinos con un carácter, con una expresión que logró insertarse digamos, en el gusto internacional de una manera. Chile, desde el fondo de los tiempos, está mucho más preocupado por el vino que nosotros. ¿Será porque tiene menos cosas para exportar? ¿Cuánto tiene Chile del mercado mundial de vinos? Chile tiene 6% del mercado mundial de vinos, exporta cerca de 1.600 millones de dólares, casi el Es doble un espejo nosotros. para mirar que con nuestro potencial deberíamos superarlo, ¿no? Bueno, cuando yo digo que Argentina, comparado con países
competidores, como es el caso de Chile, es un buen ejemplo, como es el caso de Australia, es otro buen ejemplo. Europa quizás es más difícil compararnos, pero Australia, Sudáfrica, Chile, son países que Argentina podría compararse en cuanto a su potencial y nos marcaría un poquito el rumbo de lo que Argentina puede dar. Si te hago hacer una suerte de podio, de pirámide, ¿quiénes son los más importantes? No digo ya en volumen, sino en calidades, en los mejores vinos del mundo. Es difícil hablar de calidad. ¿Europa? No, a ver, uno podría decir que la calidad está asociada al precio. Hoy el precio promedio de exportación, el más alto del mundo, es Francia, y son 1200 años de historia. Sí, por eso. Eso cuenta, claro, y mucho. Pero te diría que fuera de Europa, Argentina está súper bien posicionada. Argentina hoy exporta a un nivel promedio por litro, por botella, como lo quieras medir, por encima de Australia, de Chile, de Sudáfrica, similar al precio promedio de Nueva Zelanda, pero es un país de nicho. Es decir, que Argentina está muy bien posicionada. ¿Y los Estados Unidos? Estados Unidos es bastante particular porque su exportación es el 10% de su producción total. O sea, que prácticamente consume el 90% ¿Y tienen buenos de su vinos? producción. Sí, obviamente, producen muy buenos vinos. Tienen prácticamente en casi todos los estados de Estados Unidos se produce vinos y tienen buenas calidades. Y para el consumidor argentino que vamos aprendiendo, si un día decimos queremos salir del Malbec, ¿a qué uva tinta vamos? Bueno, Argentina, hemos hecho mucho sobre el Malbec, pero Argentina tiene, por sus características climatológicas y de suelos y por todo este largo corredor que está a lo largo del oeste argentino, que tiene casi 3.500 kilómetros de norte a sur, Argentina ha podido mostrar que tiene condiciones ideales para desarrollar un montón de variedades. Pero digo, mira, Alberto, no quiero más comprar Malbec, quiero probar, decime qué paladar, ¿para dónde va? En mi opinión, tenemos buenas chances de uvas tintas, como el Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc. Son variedades que se dan muy bien en la Argentina, con un diferencial de calidad, te diría que muy por encima de la media mundial. Es decir, que Argentina es un productor que puede dar Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc de primer orden internacional, de primer orden de calidad internacional. Alberto, gracias. Buen trabajo, lindo trabajo, ¿eh? Y hablar de algo tan grato, digo, en el mundo, debe ser muy lindo. Sí, por supuesto que sí. Gracias. Muchísimas gracias a vos. Alberto Arizu, el presidente de los exportadores de vinos de la Argentina. Llamas, alpacas, vicuñas, guanacos, son todos camélidos sudamericanos. Algunos son muy productivos, las lanas son muy apreciadas en el mundo y hablamos nosotros con un productor de la provincia de San Luis. La alpaca es un animal destinado netamente a la producción de fibra, mientras que la llama está considerado un animal doble propósito, sobre todo en las zonas del altiplano, el altiplano argentino, peruano, boliviano. La llama, inclusive en este momento el mercado está tendiendo más a la llama carnicera, mientras que está dejando de lado la llama textil. Nosotros acá en el llano tenemos llamas de morfotipo netamente textil, no hacemos carne acá en el llano, y entonces el morfotipo nuestro es un poco distinto al del norte. Entonces tenemos dos diferencias. Las llamas del llano son netamente textiles, las llamas del altiplano carniceras y las alpacas solamente textiles. ¿Qué condiciones necesitan estos animales para que uno se pueda dedicar a la cría? Mira, es un animal que se adapta a cualquier clima y a cualquier condición.
De hecho, la creencia de que la llama o la alpaca es un animal del altiplano, de la altura, o de climas secos, o de lugares áridos, es todo un mito creado posteriormente a la conquista española, ¿no es cierto? Llamas, alpacas, guanacos y vicuñas ocupaban todo el territorio sudamericano, si bien las vicuñas tienen sí una preferencia por los ambientes de más altura. Llamas y alpacas había en todos los horizontes. En Perú, por ejemplo, Perú y Bolivia, donde quedaron confinadas las alpacas, la alpaca se cría en zonas de mucha altura y en los valles, tanto andinos como los valles de la cordillera. En Chile, la alpaca se cría en toda la costa chilena. Acá en Argentina, llamas y guanacos había desde el Uruguay hasta Mendoza y desde Tierra del Fuego hasta Jujuy. El tema es que cuando los europeos trajeron su ganado, fueron confinando a los camélidos a las alturas. Primero trajeron la vaca y la llama se corrió al oeste. Después trajeron la oveja y la llama se corrió a la cordillera. Después trajeron la cabra y la llama quedó en la altura. 500 años de colonia te hacen creer que la llama es de la altura y la vaca de la pampa húmeda, cuando la vaca es un animal exótico, ¿no? Pero cualquiera entonces podría dedicarse a la cría de llamas si quisiera como una producción alternativa en la pampa. Absolutamente, yo se lo recomiendo siempre a la gente que tiene, por ahí hay lugares que, ensenaditas o lugares de los campos donde no se da el vacuno o es marginal para el vacuno, zonas donde la soja no puede ser porque la máquina no entra o por lo que ocurriera. Esos son los horizontes que estos animales pueden aprovechar. Vos imaginate que si es un animal que sobrevivió en los ambientes áridos de la puna, imagínate en un ambiente pobre de la pampa húmeda, el tipo está en un kiosco, son golosinas, ¿no es cierto? Inclusive las cargas, vos imaginate que yo estoy en una sierra a 1200 metros de altura con afloramiento de piedra basáltica, compararlo con cualquier suelo de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, se adapta a cualquier región y con muchas ventajas. Vas a variar obviamente la carga, o sea, yo cuando puedo trabajar con 4 o 5 llamas por hectárea, acá probablemente trabajé con 10 o 12, ¿no es cierto? ¿Y cuál es digamos, el negocio? ¿Dónde está el negocio? ¿Qué es lo mínimo que uno tiene que tener como para que esto más o menos rinda? Esa es una pregunta que me hace mucha gente. El tema es que vos tenés que ver también cuáles son tus objetivos, tus aspiraciones, ¿no es cierto? Por ahí, si vos querés cambiar un Mercedes-Benz todos los meses, va a ser complicado con la llama, ¿no? Pero nosotros le sugerimos a la gente empezar con un rodeo mínimo, que consideramos un macho y 10 hembras como para empezar a hacer la experiencia, conocer el manejo, y después la cantidad va a llegar en la medida del compromiso que tome el productor con la producción y cómo la vaya destinando, ¿no es cierto? Nosotros empezamos con 4 o 5 animales, hoy tenemos casi 300 y hay productores de toda envergadura. Cuanto más valor agregado le pones vos a la producción, menos animales necesitas para obtener el objetivo económico que vos tenés, ¿no es cierto? Yo siempre digo, como te decía antes, que nosotros criamos pulóveres. O sea, yo hago el ciclo completo, esquilo el animal, hago hilar la prenda, hago hilar el vellón, y con el hilo obtenido hago las prendas y vendo las prendas directamente en eventos como estos, ¿no es cierto? Entonces el valor agregado en pequeño volumen te justifica el esfuerzo. Nosotros lo que buscamos siempre es bajar finura de fibra, y bajar finura de fibra viene acompañado de bajar peso de vellón también, ¿no es cierto? Al ser más fina, el vellón es más liviano. Pero ¿en qué me compensa? En que cuanto más fina sea la fibra, mayor va a ser la calidad de la prenda. Yo puedo esquilarte una llama de 40 micrones y voy a hacer un trapo de piso, ¿sí? Y te esquilo una alpaca de 16 micrones, no tengo nada que envidiarle a una vicuña, por ejemplo, ¿sí? Entonces siempre la selección genética nuestra va hacia bajar la finura de la fibra. Hoy estamos nosotros con llamas de 17, 18, 19 micrones. Las de 20, por ejemplo, ya estamos descartando. Y con las alpacas estamos 14, 15, 16, estamos muy en el filo de la vicuña. ¿Por qué hacemos eso? Porque no me interesa un gran volumen de producción, sino un volumen de producción muy buena. Entonces, la calidad me compensa la cantidad. Y en cuanto a cuánto sacamos, más o menos, para que te des una idea, en una llama estamos en un promedio de 2,1 kg, 2,2 kg por año, y en la alpaca un poquito menos, 1,8 kg, entre 1,7 y 1,9, variando la edad del animal y demás. ¿Y cada cuánto se esquila? En este momento estamos esquilando una vez por año,
porque por el tipo de procesamiento que se hace de la fibra necesitamos un largo de mecha determinado. Estamos en un proceso de empezar a poder industrializar la fibra. Cuando esa fibra se pueda industrializar, el largo de mecha que vamos a necesitar va a ser más corto y ahí podemos llegar a pensar en hasta 12 esquilas por año. La semana que viene, programa especial sobre todo lo que ocurrió en Jonagro, la Jornada Nacional del Agro organizada por CRA. Te recuerdo, tu espacio CRA es enviar con tu teléfono una grabación, no muy larga, pero ¿qué quieres contarnos? ¿Cómo es tu lugar? ¿Cómo es un atardecer? ¿Cómo es tu producción? ¿Cómo es tu familia? ¿Cómo son tus comidas? Para que el resto del país lo pueda compartir con vos. Lo tenés que enviar a prensa@cra.org.ar. Nos vamos hasta la semana que viene, país. Muy pero muy buena vida.